Muy buenos días, es un gusto conectarnos con ustedes nuevamente, dándole gracias a Dios por permitirnos llegar a sus casas a través de este medio. Gracias por conectarse, por vernos a través de Facebook, de YouTube, por compartir estas enseñanzas que sabemos que son de edificación para nosotros como iglesia, como cuerpo, y aún para que muchas personas que no conocen del Señor puedan conocerle. Entonces les instamos a que puedan compartir estas enseñanzas. Para nosotros es un privilegio poder servir al Señor, poder ministrar esta palabra a través de este medio, dándole gracias por permitirnos hacer uso de él de la forma correcta. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos gracias a ti, Dios, por amarnos y por bendecirnos en Cristo, Dios. Señor, gracias porque tenemos una nueva oportunidad para aprender más de Cristo, Señor, para aprender más del propósito tuyo para nuestras vidas, para conocerte más a ti, Señor. Nuestro anhelo es vivir cada día como es dignos de hijos tuyos, Señor. Queremos, Dios mío, ser una expresión continua de la gracia, del amor, de la justicia, del perdón, de la santidad y del propósito tuyo aquí en la tierra, Dios. Señor, que a pesar de cualquier circunstancia, que a pesar de cualquier lucha que hayamos tenido o estemos pasando, Señor, podamos entender de que tú todo tienes bajo control, Dios. Señor, en ti ponemos nuestra confianza. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra roca fuerte, nuestro pronto auxilio en medio de cualquier tribulación, Señor. Padre, podemos estar seguros de que si tú estás con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros, Dios? Gracias por amarnos, gracias por darnos la bendición, Señor, de una nueva vida, de una salud divina, Señor, de poder disfrutar de una mañana más, Señor. Gracias por nuestra familia, Señor. Oramos donde quiera que ella se encuentra, Señor, por nuestros familiares. Oramos, Padre, para que aquellos que no te conocen puedan, Señor Dios mío, inclinar su oído y su corazón a ti, Padre, que puedan conocerte, Dios. Señor, gracias te doy a ti por permitirme cada día aprender a conocerte más a ti, Señor. Mi anhelo es conocerte, mi anhelo es vivirte, mi anhelo, Señor, es entender, Dios mío, aquello que tú has determinado para mi vida, Señor, y poderlos llevar, Señor, a cada persona que tú me permites, Señor, ministrar, Dios. Gracias te doy a ti, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, eh, hemos estado hablando precisamente acerca de el conocimiento divino. Esta es nuestra tercera enseñanza. Recordemos algo. Una de las cosas que siempre que yo, digamos así, tengo como para enseñar, yo siempre le pregunto al Señor, bueno, ¿sobre qué quiere que hablemos? ¿Sobre qué considera que es necesario enseñar a la iglesia? Y normalmente siempre en el día a día de nosotros tenemos conversaciones, tenemos diálogos y como que el Señor va empezando arrojándole luz a uno sobre ciertas cosas. Precisamente yo creo que este año comenzamos hablando acerca del conocimiento divino, porque el propósito de nosotros es que la vida de fe que nosotros decimos conocer, profesar o vivir, sea una vida de fe basada en un conocimiento real y no en una experiencia emocional. Entonces, en vista de esto, pues obviamente me he dado a la tarea de poder de pronto sacar estas enseñanzas con la ayuda del Señor y obviamente ya vamos con nuestra tercera parte que vamos a dar continuidad. Voy a hacerles como el pequeño resumen de lo que hemos hablado. Lo primero que estuvimos hablando, lo primero que estuvimos hablando fue que Dios se da a conocer al hombre por iniciativa. No es que el hombre, cuando hablamos de conocer a Dios, no es que el hombre conoce a Dios porque el hombre tiene la buena intención de conocerle, sino que es Dios mismo quien se da a conocer al hombre por iniciativa propia, ¿correcto? Lo segundo es que el deseo o el anhelo de Dios es que nosotros le conozcamos. O sea, nadie puede decir es que a mí Dios no me habla, es que Dios conmigo está enojado, es que Dios no tiene ningún interés con mi vida. No, Dios tiene interés con cada persona que hace parte de su creación. Y precisamente como Dios tiene interés en cada persona, pues obviamente Él es quien desea que nosotros le conozcamos a Él. Ahora, hablamos acerca de que si era posible realmente conocer a Dios. ¿Cómo podemos nosotros conocer a un Dios invisible? ¿Es posible conocer a un Dios invisible?
y estuvimos hablando de que precisamente la creación habla de un creador, ¿correcto? Pero también estuvimos hablando de que la Biblia enseña de que Jesús es el único que vino a mostrarnos realmente cómo es Dios o cómo es el Padre, ¿correcto? Entonces Jesús nos enseña a conocer correctamente al Padre y también estuvimos hablando por qué es necesario conocerle, por qué es necesario conocer a Dios, y allí estuvimos hablando de 5 cosas que considero que son buenas que nosotros las tengamos en cuenta para que usted de pronto en algún momento, ¿por qué es necesario que yo conozca a Dios? Y allí terminamos este cuarto punto. Ahora vamos a hablar acerca con los quinto punto, es falsos conceptos del conocimiento divino. Falsos conceptos del conocimiento divino. Y una de las cosas que yo escribía ayer era lo siguiente: nosotros muchas veces adoramos, servimos o enseñamos a un Dios que realmente no conocemos, y que cuando muchas veces vienen circunstancias inexplicables a nuestra vida, comenzamos a preguntar dónde está Dios o qué pasa con Dios en estos asuntos de mi vida. Y esto deja ver algo, que realmente no estamos conociendo a Dios de la manera correcta. Recordemos esto, o sea, decimos servir a Dios, decimos enseñar a Dios, decimos adorar a Dios, pero en las circunstancias difíciles de la vida, muchas veces como que comenzamos a decir, ¿dónde está Dios? Y esto que deja ver que realmente no le estamos conociendo de la manera correcta. Ahora, el conocimiento de Dios para nosotros no debe ser una opción. Y esto es algo que lo tengamos en cuenta. El conocimiento para un hijo de Dios no debe ser opcional, no debe ser una opción, sino una alta responsabilidad que nosotros necesitamos asumir. O sea, no es que yo de pronto lo haga, digamos, porque a veces creemos que quienes tienen que conocer más del Señor son los que predican de Él. Pero creo que si nosotros decimos ser hijos de Dios, si nosotros queremos verdaderamente, como hablábamos cuando decíamos en la última enseñanza, porque es necesario conocerle, y decíamos allí que conocer a Dios define en gran sentido, en gran razón, el sentido de mi vida. Entonces, si yo necesito saber cuál es el sentido de mi vida, yo necesito conocer a Dios. Y conocer a Dios no debe ser una opción para mi vida, sino debe ser una responsabilidad que yo debo asumir. ¿Para qué? Para que de esta forma, conociéndolo correctamente, lo pueda modelar correctamente. Porque esto es lo que pasa lastimosamente, lastimosamente vemos personas que dicen conocer a Dios, pero su forma de vivir lo modela de una forma incorrecta. Entonces, por decirlo así, hablamos de un Dios de paz, pero vemos a un hijo de Dios angustiado. Hablamos un Dios que tiene todo bajo control, pero vemos un hijo de Dios temeroso por las circunstancias, por el futuro, por el que va a pasar el día de mañana. Hablamos de un Dios que tiene todo bajo control, pero vivimos temerosos por alguna situación específica, una enfermedad, un problema financiero, un problema familiar. Entonces démonos cuenta, lo que decimos no concuerda con lo que estamos viviendo. En pocas palabras, lo que creemos o decimos conocer de Dios no está siendo coherente. Y entonces es por esta razón que usted necesita conocer correctamente a Dios. ¿Correcto? Y quiero que miremos por un momento segunda de Pedro capítulo 3, verso 18. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18. ¿Qué nos dice la escritura? Antes bien. ¿Antes qué? Antes bien. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Démonos cuenta, no es opcional, sino es una demanda de parte del Señor para nosotros. ¿Quién lo habla? El apóstol Pedro, una persona
que era emocionalmente, como dice, inestable. Una persona que negó a Jesús en un momento clave de su vida, pero que pudo reconocer, pudo entender cuál fue el propósito de Dios para él. Y él en este tiempo, ya que ha sido procesado por el Señor, ¿qué es lo que le dice a la iglesia? Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Démonos cuenta, el conocimiento de Dios no es una opción, sino es una responsabilidad que debemos asumir nosotros como hijos de Dios. Ahora, ¿cuáles son esos falsos conceptos que se tienen con respecto a conocer a Dios? Y voy a decirle algunos. Algunos consideran conocer a Dios por lo que sienten. Algunos consideran conocer a Dios por lo que sienten acerca de Él. En pocas palabras, tiene que ver con sentir su presencia, según dicen algunos. Entonces, esto lamentablemente ha hecho que personas sean más dependientes de sus emociones que de una fe inteligente. O sea, no tienen una fe inteligente, sino tienen más fe, una fe emocional. Y normalmente la mayoría de personas, yo entiendo que cuando uno está comenzando la vida de fe, a veces hay ciertos ambientes que propician ciertos sentires en el buen sentido de la palabra que nos hacen sentir bien. Y atribuimos que allí está Dios en este sentimiento. Pero creer que yo conozco a Dios por lo que siento es entender de que el conocimiento de Dios no se mide por lo que uno siente, sino por el discernimiento que se tiene de Él. Yo no puedo medir el conocimiento de Dios en mi vida por lo que yo sienta de Él. Hay gente que ora un día y se le levantan los cabellos, se erizan y dicen, Dios es real. Pero otras veces oran y no sienten nada y comienzan a cuestionar, no siento a Dios, no veo a Dios obrando en mi vida. ¿Por qué? Porque precisamente son falsos conceptos que se tienen acerca de conocer a Dios. Yo no conozco a Dios, obviamente a través de los sentidos, Él me permite tener una experiencia, tener una comunión, conocer algo de Él, pero el conocimiento de mi vida, del conocimiento mío acerca de Dios no tiene que ver con un sentir, sino con un discernimiento. Los hijos de Dios discernimos lo que es correcto de parte de Dios, lo que proviene de Dios, lo que proviene del alma y lo que proviene del mundo. Como hablaba yo hace poco con alguien que me decía que estaba pasando una situación difícil y decía, no, y es que el enemigo a mí continuamente me llena la mente de cosas y el enemigo y el enemigo y el enemigo. Y le preguntaba yo a esta persona, ¿por qué esta persona es tan sensible para escuchar supuestamente la voz del enemigo y no la voz de Dios? ¿Por qué? Porque normalmente vivimos más en un mundo lleno de emociones, de alma, donde no le estamos dando gobierno a la vida del espíritu. Y recordemos esto, los falsos conceptos que se tienen con respecto al conocimiento de Dios es creer que necesitamos sentir su presencia y de esta forma, si sentimos su presencia, es real para nosotros. Lo otro, un falso concepto más con respecto a el conocimiento de Dios, creer que tiene que ver con los años de experiencia que tenemos en el Evangelio. Hay gente que lastimosamente ponen más su confianza en el tiempo que llevan de conocer al Señor. Porque dicen, no, es que yo llevo 10, yo llevo 15, yo llevo 20 años. Y cree que eso las hace conocedoras de Dios. Y lastimosamente hoy día vemos una iglesia que es vieja en el buen sentido de la palabra, personas que son viejas en el Evangelio, pero son inmaduras en su fe. Y cuando hablo inmaduras en su fe, estoy hablando de que no se les ve ninguna manifestación de Cristo en ellas, de que no se le ve un gobierno de Dios en sus vidas,
que si son matrimonios, son los mismos problemas que tuvieron cuando conocieron del Señor. Pero eso sí, decimos, llevamos 5, 10 años de conocer al Señor. Y esto necesitamos entender. Un falso concepto acerca de conocer a Dios no tiene que ver con el tiempo que llevemos en el Evangelio. Muchos llevan muchos años en el Evangelio, pero ¿sabe qué pasa? Ignoran cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Y creo que esto es importante que lo entendamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la razón por la cual Dios a mí me salvó? ¿Cuál es la importancia que yo tengo que tener en administrar correctamente mi vida? Si yo no sé esto, lastimosamente, yo llevo muchos años en el Evangelio, pero repitiendo siempre el mismo año. Y esto normalmente siempre lo atribuimos cuando damos el ejemplo, cuando una persona lleva 5 años estudiando, pero los 5 años está siempre en el grado 1. Ah, pero yo llevo 5 años en el colegio, pero no ha pasado. ¿Y esto qué evidencia? Inmadurez o un problema que tiene esta persona. Y cuando decimos conocer a Dios, mire, la vida de una persona que conoce a Dios continuamente debe ir en aumento en cuanto a su vida de fe, en cuanto a su forma de hablar, en cuanto a su forma de pensar, en cuanto a su forma de vivir. No por sí misma, sino por una nueva vida que realmente lo habita y lo gobierna. Porque eso hemos entendido nosotros. Conocer a Dios no tiene que ver precisamente o creer que conocemos a Dios porque llevamos muchos años en el Evangelio. Y como digo, muchas veces nos hemos dado cuenta personas que llevan muchos años, pero lastimosamente una fe muy pobre. Una vida totalmente desubicada al propósito de Dios. Exacto, amor. Una vida desubicada con respecto al propósito de Dios, ignorante en cuanto a los asuntos de Dios para su propia vida. O sea, esto es lastimoso verlo dentro de la iglesia. Pero como le digo, mire, el propósito de estas enseñanzas no es moverle a usted las emociones. El propósito de estas enseñanzas es que usted pueda reflexionar, que usted pueda meditar, que usted pueda tomarse el tiempo de decir, bueno, definitivamente, ¿cómo está mi vida de fe con respecto al Señor? Desde que lo conozco, definitivamente, mi forma de vivir y de actuar ha sido en aumento o ha sido la misma. Mire, recordemos algo, la historia de Nicodemo. Nicodemo conocía, dice la Biblia, que él era un principal de la sinagoga. Juan capítulo 3 habla acerca de Nicodemo. Nicodemo era un principal de la sinagoga, pero ¿sabe qué pasaba? Que él ignoraba la vida del Espíritu. Él ignoraba lo que era un nacimiento espiritual. Y yo simplemente quiero hacer una pregunta para aquellas personas que llevan más de 2 años de conocer al Señor. ¿Sabe usted por qué el Señor les salvó? ¿Sabe por qué el Señor les llamó? ¿Sabe cuál es la razón por la cual Cristo definitivamente vino a morir? Porque mire, Cristo no vino solamente para que usted tuviese vida eterna y viviera aquí feliz eternamente. Hay un propósito, hay una razón. Y conocer a Dios realmente define eso en mi vida. Todos en lo natural, aquí en esta tierra, tenemos que prepararnos académicamente. Tenemos que tener un trabajo. Todos, esto es parte de la vida, es un ciclo. Pero no nos hace ajeno al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y esto necesitamos entenderlo. Ahora, otros creen que otro falso concepto acerca del conocimiento de Dios tiene que ver con conocer las Escrituras. De esto, lamentablemente, vemos personas que están, como decimos por ahí, distorsionadas con respecto a este tema. Ah, es que yo conozco al Señor porque conozco las Escrituras. Mire, los judíos conocían mucho, se jactaban de ellas, pero no conocían cuál era el propósito de Dios para sus vidas. ¿Cuál fue el propósito de Dios para con Israel?
La iglesia se puede jactar. Lastimosamente, la iglesia tiene mucha información. Tiene a su alcance mucha información, pero no hace uso de ella de la forma correcta. Y creer que conocer las escrituras nos hace a nosotros conocedores realmente de Dios, realmente estamos equivocados. Y recordemos la historia de Apolos, la vida de Apolos. Y quiero que miremos Hechos capítulo 18, versículo 24. Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28. Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28. Mientras que lo buscan, les digo esto, mire, yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que han estado en institutos bíblicos, que han estudiado muchas cosas que igual no son malas estudiarlas, que conocen de la Biblia, que la han leído más de 5 o 10 veces, pero lastimosamente sus vidas no evidencian nada de Cristo. Y es allí donde nosotros necesitamos definitivamente hacer un alto en el camino. ¿Qué es lo que yo estoy conociendo del Señor? Y que de lo que yo estoy conociendo realmente se está haciendo realidad en mi vida. Miremos Hechos capítulo 18, verso 24. Dice lo siguiente: llegó entonces a Éfeso a Éfeso un judío llamado como Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y como, ¿qué dice? Poderoso en las escrituras. Dese cuenta, Apolos no era un ignorante de las escrituras, sino que era un poderoso en las escrituras, o sea, era un conocedor de lo que las escrituras enseñan. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Dese cuenta cómo era Apolos. Dice, poderoso en las escrituras, un varón elocuente, fervoroso, diligente y hablaba lo concerniente al Señor. Dime, amor. Que ahí en ese último texto, mira lo que dice, que aunque solamente conocía. Es correcto, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, era conocedor de las escrituras, pero tenía un conocimiento limitado. Conocía hasta el bautismo de Juan. Pero mire lo que dice más adelante. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hombres y mujeres de Dios que me están escuchando, déjenme decirles esto. Necesitamos continuamente tener un corazón como Apolos. Él era fervoroso, ferviente, apasionado por enseñar, pero él conocía hasta cierta parte acerca de los asuntos del Señor. Viene Priscila y Aquila, lo toman aparte y le terminan de enseñar lo concerniente al camino de Dios. Y dice el versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, dice, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Dese cuenta, Apolos tenía un conocimiento, sí, pero un conocimiento limitado acerca de Dios. Dice la escritura que él conocía solamente hasta el bautismo de Juan. Ahora, voy a ser muy sincero, nosotros no podemos decir que nos las sabemos todas. Nosotros no podemos decir que tenemos todo el conocimiento de Dios a nuestro alcance. Recordemos lo que enseñamos cuando empezamos a hablar de este tema y decíamos que el conocimiento de Dios es progresivo, es gradual. En la medida que usted y yo nos vamos exponiendo a Dios,
Él nos va revelando, nos va iluminando a nosotros más acerca de Él. Nadie puede decir que conoce todo el consejo de Dios. Es por esto que necesitamos entender la importancia del cuerpo, porque lo que yo no sé, lo sabe mi hermano, y mi hermano suma a mi vida, porque de eso se trata. Apolos tenía un conocimiento, pero viene Aquila y Priscila, ¿y qué hacen? Le enseñan de lo que ellos sabían acerca de Dios. Y de esto se trata, iglesia. De esto se trata la unidad de cuerpo. De esto se trata el incremento de Cristo. Cuando la escritura dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo, no hace relación a una persona, hace relación a un cuerpo. Yo no tengo la mente de Cristo. Hago parte del cuerpo que tiene la mente de Cristo. Somos miembros, todos somos miembros importantes. Por eso, iglesia, mire, yo les digo, no se conforme con conocer las escrituras de una manera literal. Es que yo sé cuántos libros tiene la Biblia. Es que una vez alguien me dijo, ¿usted sabe cuál es el capítulo más corto de la Biblia? ¿Cuál es el versículo más largo? ¿Cuál es el versículo? Perdóneme que voy a decir esto. Eso a mí no me hace más espiritual. Eso a mí no hace, eso no suma a Cristo en mi vida. Que yo me sepa todos los libros de la Biblia, ¿es bueno? Sí, es bueno. Pero eso no suma a Cristo. Si lo que yo conozco de Él no es una vivencia en mi vida. Pero usted sí sabe que cuántos libros tiene la Biblia, sí sabe de qué murió Julano, sí sabe, o sea, ¿cuál fue el primer rey en Israel? ¿Cuántos años reinó? Bueno, eso es historia bíblica. Y muchos son expertos en la parte de historia bíblica, que es bueno, claro que sí. Pero Apolos, dice la Biblia, que era un hombre elocuente, enseñaba las escrituras fervorosamente, pero tenía un conocimiento limitado. Por eso nosotros, hago un paréntesis aquí, por eso nosotros como iglesia, como ministerio, ¿qué hacemos continuamente? Eventos donde, al último voy a hablar sobre eso, donde procuramos sumar lo que Dios nos ha dado, lo que nos permite conocer para que la iglesia sea un poco más efectiva y entendida en su asignación donde ha sido puesta. Esta es la responsabilidad que tenemos nosotros como ministros. Yo lo digo siempre, nuestro propósito no es llenar lugares y no está mal eso, que tengamos un lugar, que tengamos una congregación, no está mal. Pero si creemos que eso nos define a nosotros en nuestro llamado, estamos equivocados. No hemos entendido lo que significa ministerio. No hemos entendido lo que significa ministerio. Si usted considera que es un ministro del Señor porque tiene un lugar y tiene gente reunida y eso lo define usted como ministro, está equivocado. Usted es ministro del Señor donde quiera que esté. ¿Que tiene un lugar, un campo de acción en un lugar específico? Sí, pero su ministerio no está limitado a 4 paredes. Gloria a Dios por estos medios. Que yo puedo hablar, que yo puedo enseñar, que no me limito a un lugar. Pero démonos cuenta de lo que pasaba con Apolos. Dice que tuvo que ser llamado aparte y ser retroalimentado en el conocimiento acerca de Dios, el camino de Dios. Mire, y lamentablemente algunos utilizan más las escrituras para su propio beneficio. Lamentablemente esto vemos. Personas utilizan más las escrituras para su propio beneficio. Mateo capítulo 15, versículo 1 al 6, quiero que lo miremos. Y vamos a mirar de quiénes estamos hablando que hacían eso. Mateo capítulo 15, versículo 1 al 6. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. ¿Quiénes se acercaron?
escribas y fariseos, diciendo, ¿por qué tus discípulos, perdón, por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros, mira lo que dice Jesús, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Les voy a explicar de qué trataba esto. Los escribas y fariseos ven a los discípulos comiendo sin lavarse las manos antes. Y dentro de la cultura judía, ellos consideran que eso era inmundo porque consideraban que lo que comían contaminaba. Jesús tiene que ir un momento a decirle, no es lo que entra, sino lo que sale del corazón, lo que contamina al hombre. Pero mire lo que estaban haciendo los escribas y fariseos. Dice que uno de los mandamientos que Dios dio para la nación de Israel es, hijos, honren a su padre y a su madre. Hónrenlos. Pero ¿sabe qué le dijeron los judíos? Comenzaron a enseñar de la siguiente forma. Mire, usted puede honrar a Dios, perdón, puede honrar a su padre y a su madre, pero si usted trae ofrendas al templo, esa ofrenda es como si usted estuviera honrando a sus padres. En pocas palabras, le estaban diciendo, prioricen la ofrenda al templo antes que a sus padres. Y de esta forma, ustedes han invalidado vuestra tradición. Por eso es que Jesús tiene que decirles, mire, lastimosamente, vuelvo y le digo, cogen las escrituras más para un beneficio personal. Hay gente que, vuelvo y le digo, mire, el honrar a padre y madre, y se lo digo a los hijos, honrar a padre y madre no es algo si usted quiere, es un mandamiento divino. Que si usted lo hace, si usted honra a su padre y a su madre, la Biblia dice que Dios le da largura de días. Esto es algo que se hace, no porque mi papá, no porque mi mamá lo merezca, sino que porque es un principio divino. Los principios divinos, los principios de Dios, aunque no los entendamos, siempre van a dar resultados de acuerdo a lo que Dios determina. Así es sencillo. No es de acuerdo a lo que uno quiere. No, que es que mi mamá o es que mi papá. No. Pero son principios. Y lo que Jesús está diciendo aquí, como para seguir en el tema, lo que Jesús está diciendo es, mire, ustedes están invalidando el mandamiento de honrar a padre y madre, haciendo que sus hijos dediquen más honra al templo que a los mismos padres. Y voy a decir esto lastimosamente. Yo conozco hijos que tienen dinero para llevar a un lugar, pero no honran a sus padres en lo más mínimo con un mercado. Pero se jactan que son buenos diezmadores, que son buenos ofrendadores para el Señor. Y no estoy en contra, vuelvo y les digo, de que usted dé una ofrenda. Pero lo que no debemos de pasar por alto es que no tiene sentido decir, es como el hombre que dice que honra a Dios cuando saca lo que trabaja y lo lleva a la congregación, pero en su casa no está proveyendo para nada. ¿Qué dice la escritura al respecto? Que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Necesitamos aprender a ser buenos administradores, que creo que nosotros como ministros necesitamos enseñarle a la gente este tipo de cosas, enseñarle a la iglesia a ser buenos administradores. Y usted no es buen administrador cuando usted trae fielmente los recursos a la congregación, porque de nada sirve que usted traiga fielmente los recursos a la congregación si usted es un pésimo administrador en su casa. Necesita aprender a darle orden a su vida.
y torcer las escrituras. Lamentablemente, un ministro lo puede hacer por conveniencia. Y de esto vemos gente que utiliza la Biblia para sacarle el dinero a la gente por conveniencia, hace a la gente hacer, vivir cosas que no tienen nada que ver, pero todo ¿por qué? Porque la gente lastimosamente es ignorante en el conocimiento de Dios. Y se atribuye que conoce las escrituras, pero son ignorantes en el conocimiento de Dios. Necesitamos entender, vuelvo y le digo, no conocer para señalar, no conocer para juzgar, pero sí conocer para vivir, para discernir. Exacto, no es como les decía yo, la vida de nosotros, el conocimiento de Dios no se mide por lo que sentimos, sino realmente por lo que se discierne continuamente acerca de Dios. Hay muchas personas, amor, en ese tema que tú estás tratando, pues, es la ignorancia que nos ha llevado a ser esclavos muchas veces de estar en lugares donde nos han herido, donde han malinterpretado la palabra, donde han manipulado a un hijo de Dios, haciéndolo como moviéndole sus emociones. Y cuando un hijo de Dios definitivamente no conoce al Señor y no discierne lo que es de Él, puede estar creyendo que está en un lugar creciendo en Dios y viviendo para Dios, pero realmente está siendo esclavo de la religión. Lastimosamente eso se ve. Eso se ve muchas veces. Las personas, a veces con respeto también lo digo, son más fieles y leales a un lugar por las enseñanzas que han recibido de aquel lugar, donde se les dice normalmente que si usted se va de este lugar, entonces le va a ir mal, va a ser maldecido, no va a ser prosperado, que no está en el lugar donde Dios lo puso y todo este tipo de cosas. Y no con esto estoy promoviendo que la gente se salga de los lugares donde está. Pero lo que sí creo que sí necesitamos aprender a discernir es que si en el lugar donde yo estoy creciendo en Cristo, mi vida de fe está aumentando o sigue siendo la misma. Miren, necesitamos ser inteligentes. Padres, si usted es padre y me escucha, le hago esta pregunta. Si usted tiene a su hijo estudiando, lo tiene en el mejor colegio y su hijo no aprende a leer en el primer año, en el segundo y en el tercero y no aprende a leer, ¿lo sigue teniendo en ese colegio? No, aunque el colegio sea bueno. Yo necesito colocar a mi hijo en un colegio adecuado. Posiblemente tenga un problema que necesita ser trabajado de forma diferente. A veces esto pasa con muchos creyentes. Están en un lugar y son las mismas con los mismos. Su forma de pensar, uno dice definitivamente, allí ya se sepultó una iglesia. No se ve un avance, no se ve un incremento en la vida de cada persona. Y no hablo numérico, no hablo numérico. Obviamente eso puede ser resultado del incremento de Cristo, pero si no hay un avance en mi vida interior, ¿cómo voy a pretender ver algo en mi vida exterior? Y esto necesitamos aprender a discernirlo. Conocer a Dios no solamente tiene que ver con conocer las escrituras. Lo otro, conocer a Dios, algunos consideran que tiene que ver con haber cursado estudios o seminarios bíblicos. No es malo prepararnos o capacitarnos. Lo malo es creer que esto nos hace maduros en el conocimiento de Dios. Mire, falso concepto acerca de conocimiento divino es que creer que tiene que ver con haber cursado estudios o seminarios bíblicos. Y estoy repitiendo, no es malo prepararnos o capacitarnos. Lo malo es creer que esto nos hace a nosotros maduros en cuanto al conocimiento de Dios. Algunos no son maduros, son más duros. Porque a veces entre más conocen, más tercos y más obstinados son en algunas cosas. Lamentablemente, a muchos los títulos los hace pocos receptores para seguir aprendiendo.
No me venga a enseñar usted a mí, me dijo una vez alguien. No me venga a enseñar usted a mí. Cuando esa persona me dijo, no me venga a enseñar usted a mí, la Biblia, ¿sabe qué me dice a mí? Que antes de la caída es la altivez de espíritu. Y uno de los textos bíblicos que continuamente para mí son claves, lo que dice 1 Corintios 8:2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Usted no tiene la experiencia por lo que hace o no tiene el conocimiento por lo que hace, sino por el entendimiento que definitivamente tiene acerca de Dios. Los títulos, los estudios son buenos, claro que sí. Pero démonos cuenta lo que decía el apóstol Pablo con respecto a este tema. El apóstol Pablo era un hombre que había sido formado a los pies de Gamaliel, un gran maestro de la ley, un formador de judíos en aquel entonces, en cuanto a la enseñanza. Pero ¿sabe qué dijo el apóstol con respecto a todo este conocimiento? Todo lo tengo por basura, por amor y conocimiento de Cristo. Todo. Si usted ha estudiado en un instituto, qué bueno. Pero el estudiar en un instituto no lo hace usted un conocedor realmente de Dios. Hablamos del apóstol Pablo. Él tuvo que ser confrontado, tuvo que ser enseñado. El conocimiento que traes no es el conocimiento apropiado para edificar la iglesia. Ministros del Señor, necesitamos tener un conocimiento adecuado para edificar la iglesia correctamente. No edificamos la iglesia de acuerdo a nuestros criterios, de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a lo que nos enseñaron, sino de acuerdo a lo que Dios estableció. Porque es que la iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. Yo no tengo que tener como mentalidad, mi meta es tener un local, voy a tener una temática de enseñanzas y tener ese local y la meta es llenarlo. Y cuando lo llenan, voy a decir definitivamente, el Señor va a decirme a mí, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esa no es la meta de un ministro del Señor. La meta de un ministro o el propósito de un ministro del Señor es edificar a la iglesia correctamente, no para entretenerla, no la reúne para entretenerla, sino para edificarla. Lastimosamente, vemos gente entretenida. Una vez alguien dijo que dice que él considera que la iglesia del Señor deberían ser más aulas donde la gente sea preparada, sea formada, capacitada y no un lugar donde solamente venga a ser entretenida. Pero hay gente que lastimosamente le gusta que la entretengan. Mire, este sistema entrena por muchas horas a la gente. ¿Y usted cree que 1 hora cada 8 días es suficiente para conocer a Dios y madurar? Necesitamos entrenarnos, necesitamos capacitarnos, necesitamos seguir aprendiendo, porque de eso se trata, madurar, conocer a Dios. No conoce a Dios cuando usted se encierra en un lugar como un monasterio. No es que yo me encierro en un lugar y allá es donde Dios me va a hablar. No, eso es un falso concepto que se tiene también acerca de conocer a Dios, que necesitamos aislarnos. Los monasterios, este es el propósito, donde usted se tiene que aislar del mundo, donde no tiene que tener contacto con este mundo porque este mundo es malo, y entonces usted necesita aislarse. Y el problema no es el lugar, el problema es lo que usted y yo tenemos en nuestro corazón y lo que permitimos del Señor. Ay, cabría quizás ese texto cuando habla que la letra mata. La letra mata, mas el espíritu edifica.
Es que precisamente creo que es 1 Corintios 8 del 1 al 3. Miremoslo por un momento. 1 Corintios 8 del 1 al 3. Dice lo siguiente. 1 Corintios 8 del 1 al 3 dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos teníamos, ¿qué cosa? Conocimiento. Pero mire lo que dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y ahí es donde vamos al texto favorito mío. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero mire lo que dice el verso 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y aquí quiero que miremos varias cosas. Dice el apóstol a la iglesia de Corinto, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento que es esto. Pero lastimosamente el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Algunos se jactaban de que eran más espirituales porque no practicaban de ciertas cosas, pero creían que tenían derecho de señalar y de juzgar a los demás. Y lastimosamente hoy día vemos una iglesia así, que en lugar de estar tendiendo la mano para levantar a su hermano, está tendiendo el dedo para señalarle, para juzgarle. Y es donde el apóstol Pablo dice, mire, ¿sabe qué? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y no hablamos de un amor que se acepta todo cuanto se quiera, porque un amor tiene que tener límites también. Porque hoy día vemos también un falso concepto acerca del amor de Dios, por algunos. No, es que si usted ama a Dios, usted tiene que amar a todo el mundo y aceptarlo tal y como es. No, 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 no. Como dirían por ahí, su abuela. O sea, entendemos la forma de pensar de cada persona. Sabemos el conocimiento que tiene y obviamente de acuerdo al conocimiento, esta persona actúa. Pero nosotros entendemos que necesitamos que entre más conocemos, no señalamos, no juzgamos, no cuestionamos. Simplemente que lastimosamente uno se entristece de ver hijos de Dios que en lugar de avanzar van en retroceso. Que en lugar de madurar, lastimosamente van mal. Y este es un llamado para la iglesia que definitivamente dice, si yo quiero conocer más del Señor, yo necesito entender que conocer a Dios debe llevarme a mí a vivir de manera diferente. Y lo otro, para terminar aquí, un falso concepto acerca del conocimiento de Dios tiene que ver con alguna manifestación particular. Hay gente que le atribuye conocimiento divino a alguna manifestación particular que haya tenido en su vida. Es que yo conozco a Dios porque yo me acuerdo la primera vez que oré, se llenó mi cuarto de una luz y mejor dicho. No son las manifestaciones las que determinan definitivamente si usted conoce o no conoce a Dios. Esto no garantiza ni salvación y mucho menos madurez. Y démonos cuenta el ejemplo de los 10 leprosos. Miremoslo por un momento para terminar con Lucas capítulo 17. Se lo voy a resumir más bien. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19, para que lo busquen y lo guarden ahí. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Dice que había 10 leprosos. Dice que estos 10 leprosos, Jesús los sana, pero solamente 2 se vuelven y le dan gloria a Dios. O sea, reconocen el favor de Dios por medio de Jesús.
¿Los 10 tuvieron una manifestación de parte de Dios? Sí, pero solamente 2 se devolvieron a darle gloria a Dios. Muchas personas pueden tener experiencias con Dios, manifestaciones de Dios de forma particular, pero esto no significa que le conoce a Dios completamente. Necesitamos seguir conociendo más a Dios. Y recordemos, siempre vamos a conocerle, es por medio de Cristo. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Los judíos creyeron conocer a Dios, pero recordemos algo, al Dios eterno lo condicionaron al Dios de ellos. Los samaritanos creían adorar a Dios en el lugar correcto, pero ignoraban cuál era la verdadera adoración. La iglesia dice conocer a Dios, pero promueve más ritos y dogmas que una expresión de vida. Lastimosamente, esto es una realidad hoy día. La iglesia dice conocer a Dios, pero promueve más ritos y dogmas de hombres que una expresión de vida. A mí no me muestre usted lo que hace, muéstreme cómo vive. Y no hablo en cuanto a una calidad de vida económica, sino en cuanto a su confianza en los momentos difíciles de su vida o en los momentos de abundancia en su vida. ¿Administra usted correctamente lo que Dios le da o lo administra más para usted mismo? Anoche hablaba precisamente con una mujer. Por problemas de salud no puede congregarse. Pero yo siempre digo, el servir a Dios no tiene que estar condicionado a un lugar. Yo le decía a ella, tú puedes orar desde tu casa. Primeramente por ti, orar también por los que enseñamos la palabra, orar por la iglesia, orar por los que no conocen del Señor. Esto se puede hacer desde cualquier lugar. Si el Señor te permite tener recursos, no se olvide de sembrar de forma generosa para las cosas del Señor. Y esto yo creo que es entenderlo, es administrar correctamente lo que Dios a mí me ha dado. Conocer a Dios, vuelvo y digo, debe marcar la diferencia en mi vida, no por lo que yo hablo, sino por lo que yo vivo continuamente. De eso se trata, iglesia. Entonces, estuvimos hablando acerca de los falsos conceptos que tienen que ver con conocer a Dios y se lo voy a resumir. Los falsos conceptos acerca del conocimiento divino es creer que tiene que ver con sentir su presencia, que tiene que ver con los años de experiencia en el Evangelio, que tiene que ver con conocer las Escrituras, que tiene que ver con haber cursado estudios o seminarios bíblicos, que tiene que ver con alguna manifestación particular. Esos son falsos conceptos que se tienen con respecto a conocer a Dios. Ah, es que yo conozco a Dios porque es que a mí me sacaron un demonio. Gloria a Dios si le sacaron un demonio. Pero eso no lo hace a usted ni a usted ni a nadie una persona madura en la fe. El conocimiento de Dios, vuelvo y le digo, es una demanda en la que todos necesitamos comenzar a vivir y como dicen, y a desear. Y termino diciéndoles esto. El propósito del Señor para nosotros no es solamente que tengamos un conocimiento escritural, un conocimiento sensorial, un conocimiento emocional, sino que de una u otra forma tengamos un conocimiento claro que nos lleve a mantenernos y a vivir firmes en medio de cualquier circunstancia de la vida. El conocimiento de Dios a usted y a mí nos hace entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Amén. Y dentro de 8 días vamos a hablar precisamente acerca de cuáles son los beneficios de este conocimiento divino. ¿Cuáles son los beneficios del conocimiento divino?
Y vamos a hablar acerca de la importancia del conocimiento, del entendimiento, de la productividad y de la efectividad como hijos de Dios. Amén. Entonces, vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, yo te doy gracias a ti por este tiempo, Señor. Gracias por cada persona que nos escucha a través de este medio. Gracias, Señor, por las personas que están aquí presentes, Señor. Oro para que en ellas cada día haya un mayor entendimiento de la gracia y de la vida tuya, Señor. Que ellos puedan conocerte, que ellos puedan disfrutar la realidad de lo que son y de lo que tienen en ti, Señor. Gracias, Señor, porque como hijos tuyos somos amados, justificados, perdonados, santificados. Señor, vivimos en la gracia tuya continuamente, Señor. Estamos seguros y guardados en ti, Padre. Oro, Señor, por una iglesia que te ama, una iglesia que madura en su vida de fe, en su conocimiento, Señor. Oro por una iglesia que no se limita en seguir aprendiendo más a Cristo, Dios. Padre, gracias por tu iglesia, donde quiera que se encuentra, Dios. Oro por ministros, Padre, para que enseñen correctamente la palabra que produce vida abundante, Señor. No una vida abundante en lo terrenal, sino la vida Zoe, la vida tuya, Señor, en cada hijo y en cada hija tuya, Dios. Gracias te doy a ti, Padre, por lo que tú haces, por lo que tú formas en ellos, Dios. Bendito y maravilloso eres tú, Señor. Te doy gracias a ti por este nuevo día, Señor. Oro por una semana productiva, una semana, Señor, donde podemos ver la manifestación de la gracia y del amor tuyo, Señor, en todo tiempo, Padre. Gracias te damos por darnos la oportunidad de poder ministrar y de servir a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, donde quiera que se encuentre, Dios. Gracias te damos a ti, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Entonces, bueno, quiero decirle lo siguiente, este 17, o sea, este sábado, Dios mediante, vamos a estar realizando nuestro primer CEN aquí en Bogotá. Recordemos, CEN significa Seminario de Entrenamiento Ministerial, donde lo hacemos a nivel, digamos, Bogotá y alrededores, donde personas que pueden tener la oportunidad de visitarnos, de compartir, ministros, líderes, donde puedan ser edificados, donde vamos a tener una palabra, vamos a estar enseñando acerca de lo que significa liderazgo competente. Esta es nuestra segunda temática que vamos a hablar acerca de liderazgo competente. Es un tema que considero que debemos conocer como iglesia. Los que son servidores del Señor, donde quiera que presiden, pueden hacer la invitación a sus pastores también, o invitarlos a ellos para que nos acompañen. Vamos a estar reunidos en Villaluz, donde el pastor Ricardo Polo, la sede del pastor Ricardo Polo, Reino de Vida, están completamente invitados a través de este medio. Vamos a estar subiendo las invitaciones. Se deben inscribir por cuestiones de logística. No tiene ningún costo este seminario. Es el día completo, sábado de las 8:30, a partir de las 8:30 estará abierta la sede hasta las 6 de la tarde. Vamos a estar allí ministrando, compartiendo, vamos a estar reunidos con nuestros pastores, nuestros ministros, edificándonos como cuerpo, como cuerpo. Entonces, les extendemos la invitación para que nos acompañen. Personalmente, yo trabajo normalmente de lunes a sábado, pero pues me apasiona lo que hago, disfruto seguir aprendiendo, seguir conociendo más del Señor. Así que ya tengo mi día, como dicen, laboral habilitado para estar allí, ministrando también una palabra de parte del Señor con la iglesia. Entonces, vamos a estar allí. Le digo, saque el tiempo, dispóngase para seguir aprendiendo. Voy a decirle algo, saque el tiempo y no saque excusas, porque muchas personas sacan excusas para no prepararse. Y cuando vienen situaciones difíciles en su vida, no saben qué decisiones tomar. ¿Por qué? Porque son ignorantes en el momento de decidir. Así es. Y necesitamos ser entendidos. Por eso vuelvo y le digo, yo personalmente valoro estos espacios de preparación y de capacitación como iglesia. Mire, allí no va usted para entretenerse, usted va a ir allí para edificarse. Allí usted no va a ir para sentirse feliz. Allí no va a ir usted para que de pronto le dé una palabra para su matrimonio, aunque el Señor puede hablar allí específicamente a su vida.
Allí el Señor lo que quiere es edificarnos a nosotros como líderes, como ministros, como iglesia. ¿Para qué? Para que seamos más entendidos y certeros en las decisiones que tomamos cada día. Entonces les extendemos esta invitación. Sábado 17 de febrero, Iglesia Villaluz, nos pueden preguntar por interno. Les vamos a enviar la información también a la página para que nos acompañen. Y como le digo, no saque excusas, sino saque más bien la oportunidad para estar allí compartiendo y preparándose. Bueno, un abrazo para todos, muchas bendiciones. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, ya saben, nos las pueden dejar aquí en la página o nos las pueden hacer por interno. Saludamos también a aquellas personas que nos ven, donde quiera que nos vean, mi suegra, mi cuñado también. Les enviamos un saludo y estamos para servirles. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Viniste a habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy y me llevas más alto. Y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno. La tumba venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevas más alto. Y nos llevas más alto.